Encuentre los extremos relativos de f de x igual a 3 menos 4 por x menos 2 a la 2 tercios. ¿Esta función es continua? Vamos a reescribirla de este modo. Esta potencia la vamos a poner como raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado. 3 es una función constante, la cual es una función continua en todos los números reales. X menos 2 al cuadrado nos da, si se desarrolla, una función cuadrática que es continua en todos los números reales. La raíz cúbica de esa cuadrática es también una función continua en todos los números reales. Si se multiplica por 4, nos da una función continua en todos los números reales. Si a 3, que es una función continua en todos los números reales, le restamos una función continua en todos los números reales, nos da una función continua en todos los números reales. Entonces nuestra función f es una función continua en todos los números reales. Vamos a derivar la función. Vamos a utilizar esta expresión. La derivada de 3 es 0. No lo ponemos. Menos. Bajamos este 2 tercios a multiplicar el 4. Nos queda 8 tercios por la potencia x menos 2 a la 2 tercios menos 1. O sea, 2 tercios menos 3 tercios. Que es menos 1 tercio. Esta es la derivada, vamos a reescribirla como una fracción. Es menos 8 tercios. Esta potencia la bajamos como x menos 2 a la 1 tercio, que es raíz cúbica de x menos 2. Ahora necesitamos los números críticos. Vamos a igualar con 0 la derivada. Esta derivada, ¿para qué valores de x es 0? Es una fracción, la cual es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. Pero el numerador, que es 8, no puede ser 0. Toda la fracción sería 0 cuando el denominador sea infinito, pero el denominador se hace infinito únicamente cuando la x tiende a infinito o menos infinito. Vea, si a la x, que es infinito supongamos, le restamos 2, sería infinito menos 2, que es infinito. Raíz cúbica de infinito es infinito, por 3, infinito. Obtendríamos 8 entre infinito, lo cual tiende a 0. También esto tiende a 0 cuando la x se sustituye por menos infinito. Pero resulta que ni infinito ni menos infinito son números reales. Nosotros buscamos números reales que hagan que la derivada se haga 0, pero no los hay. Entonces no hay números críticos que provengan de que la derivada es 0. Ahora, ¿para qué valor o valores de x la derivada no existe? La derivada, que es esta fracción, no existe cuando el denominador es 0. Y el denominador se anula cuando la x vale 2.
2 menos 2 es 0. Raíz cúbica de 0, 0. Por 3, 0. Entonces, cuando x es igual a 2, la derivada no existe, ya que el denominador se hace 0. Ahora bien, nuestra función existe para x igual a 2. Aquí se puede poner el 2 y se puede hacer cálculos y nos da un número. Aquí en lugar de la x se pone el 2. 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Raíz cúbica de 0, 0. 0 por 4, 0. 3 menos 0, 3. Entonces nuestra función sí existe cuando x es igual a 2, pero la derivada no. Entonces, x igual a 2 es un número crítico. Es el único número crítico, ya que no hubo números críticos que resultaran de que la derivada es 0. Este resulta de que la derivada no existe. Colocamos este número crítico en una recta numérica. La recta numérica queda dividida en dos partes. Vamos a tomar un valor de x menor que 2 y otro valor de x mayor que 2 para sustituirlos en la derivada y ver qué signo nos da. Un valor de x menor que 2 podría ser el 1 o el 0. Voy a tomar el 0. F' de 0. ¿Qué signo tiene? Si el 0 lo pongo aquí, sería 0 menos 2, que es menos 2. Sería raíz cúbica de menos 2, lo cual nos da un número negativo. Por 3, obviamente, obtengo un número negativo en el denominador. Pero negativo entre negativo me da positivo. Quiere decir que toda la fracción es positiva cuando x es igual a 0. La derivada es positiva. Quiere decir que la derivada es positiva para todo este intervalo, desde menos infinito hasta 2. Ahí entonces la función es creciente. Ahora un valor de x mayor que 2. Puede ser el 3. F' de 3. ¿Qué signo tiene? Pongo el 3 aquí en el lugar de la x. 3 menos 2 es 1. Raíz cúbica de 1, 1. Por 3, 3. Obtengo menos 8 tercios, que es un número negativo. O sea que la derivada es negativa en 3. Es negativa también para todo valor de x mayor que 2. Entonces, como la derivada es negativa en esta parte, allí la función es decreciente. Entonces, la función pasa de creciente a decreciente en x igual a 2. Por lo tanto, en x igual a 2 se tiene un máximo relativo. ¿Cuánto vale ese máximo relativo? Se puede averiguar sustituyendo este 2 en nuestra función. Vamos a ponerlo aquí. F de 2. De hecho, ya lo hicimos ahorita. Nada más que no lo anotamos, pero ya lo hicimos. Nos había dado 3, ya que aquí 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado 0, raíz cúbica de 0, 0 por 4, 0. 3 menos 0 es 3. Entonces, la función vale 3 cuando x es igual a 2. Aquí se tiene, dijimos, un máximo relativo en 2. Y ese máximo relativo vale 3. Vamos a poner eso con palabras.
esta es la respuesta del problema. Nos falta hacer la gráfica. Para hacer la gráfica vamos a construir primero una tabla, la vamos a hacer aquí. En la tabla vamos a dar valores a la x que incluyan el número crítico, que es 2. Voy a empezar del 0. Luego voy a dar el 1, el 2, el 3 y el 4. Para x igual a 2, ya conozco el valor de la función, el cual es 3. Para los otros valores de x, voy a emplear la calculadora. Voy a asignar 0 a la memoria x de la calculadora. 0 lo ponemos en la memoria x. Ahora vamos a teclear la expresión de la función de las dos formas. Vamos a preferir la que contiene raíz. 3 menos 4. Luego Shift y la tecla de raíz cúbica. Abrimos paréntesis. Para esta x tecleamos alfa y luego x menos 2. Cerramos paréntesis. Luego elevamos al cuadrado con x cuadrada igual, eso es f de 0, es menos 3.34 y un 9, etc. Ahora x igual a 1. 1 lo asignamos en la memoria x. Nos vamos a la expresión de la función igual. Obtenemos menos 1. Ahora para x igual a 3, 3 lo ponemos en la memoria x. Nos vamos a la expresión de la función igual, menos 1. Ahora 4. 4, Shift, esta tecla para guardar en memoria, luego la tecla X. Así fue el almacenamiento en la memoria X. Nos vamos a donde está la expresión de la función, oprimimos igual. Vamos a ver si podemos graficar con esto. El punto 0, menos 3.34. 0, luego menos 3.3, más o menos por aquí. 1, menos 1. 2,3. 3, menos 1. 4, menos 3.3. Más o menos ahí. Acuérdese que para x igual a 2, la derivada no existe y la función sí. Pero al poner el 2 en la derivada, resultó 0 el denominador. Sería
menos 8 entre 0, o sea, un número distinto de 0 entre 0. Eso implica infinito. Quiere decir que en x igual a 2, en el punto correspondiente a x igual a 2, hay una recta tangente vertical a la gráfica de la función. Quiere decir que la gráfica de la función iría así. Aquí hay un pico, luego regresa. Si esta recta fuera horizontal, o sea, si la derivada hubiera sido 0, entonces fuera así. Una curva suave y luego regresara. Pero como la derivada nos dio infinito, la derivada no existe y nos dio infinito, pues tiene que ser un pico ahí, en x igual a 2. Entonces iría así. Este punto es un punto máximo relativo que tiene coordenadas 2,3.